Mis amigos, buenos días. Buenos días. En el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 1, aparece el pensamiento que tendremos durante todo el fin de semana. Dice Job, capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñanos en este momento. Permita que sus ángeles se dejen sentir en este lugar. Y que su Espíritu Santo encuentre lugar en cada corazón presente. Que su gracia nos alcance. Que su justicia nos cubra, oh Padre Santo. Y que su presencia pueda inundar con su aroma santo cada rincón de este ambiente. Que cada uno de nosotros pueda tener una relación estrecha e íntima con usted. Y ahora, al abrir su palabra, también, oh Dios, abra nuestro entendimiento para comprenderla. Que no sean palabras sencillamente, sino el mensaje del Espíritu para cada persona presente. Que su Santo Espíritu pueda hablarnos a nosotros y a todos aquellos que en alguna parte del mundo nos escuchan o ven esta programación. Diríjanos, Señor, y cuídenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Ayer decíamos que Dios recomienda a Job. Hablamos de lo que era el paralelismo de las líneas de una figura judía que hace posible la intensificación en la presentación de una verdad. Decíamos también que Dios en el libro de Ezequiel capítulo 14 recomienda a 3 personas, a Noé, a Daniel y a Job. Y dice que esos 3 son inigualables. Y si lo dice Dios, entonces es cierto. Dios lo está recomendando. En el capítulo 1 del libro de Job vimos también que se reúne el concilio celestial. Vimos lo mismo en el capítulo número 4 y número 7 del libro de Daniel. Hablamos de los vigilantes, ángeles que caminan la tierra llevando informes a Dios. En el libro de Zacarías, en el capítulo 1, también encontramos la misma experiencia de los vigilantes. No estamos solos. En el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 10, dice que sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No estamos como chivos sin ley. El Señor lleva un registro exacto de nuestra vida cada día. Cada día se levanta un acta, cada día hay un papel que se coloca en el folder de tu vida. Cuando una persona se pierda, entonces en el milenio sus familiares sabrán por qué se perdió. Y es lamentable y doloroso tanta gente que estuvo cerca de la verdad y al final terminan perdidos. Esta tarde vamos a comenzar un tema acerca de lo que es temer a Dios. Y en la segunda parte del tema de esta tarde vamos a ver por qué debemos procurar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Hoy tenemos que completar el trabajo que iniciamos ayer. Decíamos ayer también que nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. Y decía en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 150 151 lo siguiente: el campo de batalla entre Cristo y Satanás, la tierra, el terreno en el cual se desarrolla el plan de redención, es el libro de texto del universo. ¿Cuál es el libro de texto del universo? La tierra. Cada día, cada momento, en cada lugar nos están mirando. Se está haciendo trabajo de investigación. Todo el universo nos está mirando. La iglesia existe con un propósito. La iglesia existe con un plan, con una misión. La iglesia existe con un para qué. Y es interesante saber ese para qué. No vivimos solo por vivir. Inclusive, si usted nota, la trascendencia de la vida cristiana se proyecta y va más allá del simple hecho de lograr cosas en esta vida. Nosotros somos los capítulos de ese gran libro que se estudia en todo el universo. Cosas, dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 1, 10 al 12, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y permita a Dios que el tiempo nos dé para presentar algunos detalles en relación
a lo que Dios espera de nosotros. Y por último, estuvimos hablando acerca del significado de la palabra apartado del mal. Job estaba apartado del mal, y el término o la palabra hebrea apartado significa desviado del mal. Job estaba desviado del mal, estaba ligado, unido, guiado, dirigido hacia el bien. Y son palabras de Dios. Si Dios dice esas tres cosas de Job, si Dios expresa en una figura, paralelismo de las líneas, esos enfoques de Job, si Dios se atreve, siendo Dios, a ir increciendo en el carácter de Job, entonces algunas cosas y muchas cosas profundas nos quiere decir. De allí la importancia del estudio de este fin de semana. Apartado del mal. Vimos anoche, y ahí nos quedamos, en Romanos capítulo 1, versículo 1, donde Pablo dice que fue apartado para el Evangelio. Hablamos de la palabra aforizo y dijimos que aforizo es la raíz de la palabra horizonte. Dijimos que aforizo significa el círculo que se nota en el mar y que separa todo lo demás de lo demás. Dijimos que aforizo es ese círculo imaginario donde nosotros estamos colocados. Y vimos cómo Satanás en Job capítulo 1 versículo 10 dice: no lo ha acercado a él y a todo lo suyo y todo lo que tiene, y le ha dado bendición. Satanás sabía que Job vivía aforizo, apartado del mal, que vivía aforizo, separado del mal, que vivía envuelto en la persona de Dios, en la presencia de Dios, en el ambiente de Dios, en la atmósfera de Dios, y entonces el diablo no podía penetrar la muralla que los ángeles hacían en torno a Job. Cuando la persona logran la santidad, cuando la persona se apartan para Dios, cuando la persona vive para Dios, entonces el diablo no lo puede tocar, a menos que Dios le dé el permiso y la oportunidad de que los toquen. Porque el problema no está en el toque del diablo, el problema está en la fidelidad suya. Algunos el diablo no lo toca, ¿y para qué tocarlos si están perdidos? Hoy alguna vez alguien decía: hay 3 grupos de personas en el mundo. Número 1, el grupo número 1, y el 2 y el 3. Pero escuche, lo interesante es que Satanás un día hizo una reunión con todos sus demonios. No sé quién se inventó esto, pero tiene sentido, pero tiene una moraleja. Y dice el diablo: ¿qué tenemos que hacer para acabar con toda esta gente? Y dice un demonio: mire, don Sata, como la mayoría son los más malos, son los peores, vamos a acabar con todos los malos porque son la mayoría. Y el demonio lo mira a Satanás y le dice: usted tiene que estar loco. Y si acabamos con la mayoría que son los malos, ¿con qué nos quedamos? ¿O son los de nosotros? Y dice el demonio: ah, sí. Y se para otro diablo y levanta la mano: no, yo tengo una segunda idea. Dice: ¿cuál es la idea tuya? A ese grupito chiquitito que son los menores, que son los cristianos fieles, vamos a acabar con ellos, vamos a desbaratarlo, vamos a destruirlo. Y le dice Satanás: tú serás tonto. ¿Y cómo lo tocamos si el Señor lo cuida y lo protege? Y había un diablo así, mesándose la barba, con una mirada diabólica, una mirada diabólica. Y dijo: yo tengo una idea. Y le dice Satanás: ¿cuál es tu idea? En el mundo hay personas que son muy buenas, no roban, no matan, no hacen daño a nadie, no se meten en problemas con nadie, pero no son cristianos entregados y consagrados. Uy, al diablo le brillaron los ojos con un brillo demoníaco. Y le dice al tipo: sigue. Dice: no son nuestros, pero tampoco son del enemigo. Dice: oye, sigue. El diablo le empezó a gustar. Son personas que no se han entregado a Dios porque son muy buenas. No necesitan ser cristianas. Ellos no le hacen daño a nadie, no tienen compromiso con nadie, pero Dios no lo puede proteger porque no son de Él. Y son muchos y no son nuestros. Y dice Satanás: preparen los cañones. Al diablo le gusta matar y acabar y destruir. Esa es su pasión. Y arreglaron los cañones, compadre. Y le dice Satanás: métanle duro que no quede uno. Así que encañonaron y bombardearon a personas que eran buenas, que no robaban, que no mentían,
que no hacían nada malo, pero no estaban comprometidas con Dios. Y cuando los pedazos saltaron por todas partes, quedó un pequeñito grupo que logró escaparse. ¿A qué no me dicen dónde se refugiaron? En el grupo pequeñito, en los hijos de Dios. ¿Se han dado cuenta que hay gente que vienen a Dios solo cuando la desgracia los visita? ¿Y por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no entregarnos al Señor ahora en tiempo de paz? ¿Por qué esperar la desgracia? Primera de Corintios, capítulo número 2. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, con todos los problemas de los corintios. La ciudad de Corinto era una ciudad peligrosa. Había un verbo terrible, el verbo corintizar. En la ciudad de Corinto estaba el famoso templo a la diosa Afrodita Pandemos. Venían adoradores de todo el mundo. Era un templo donde la adoración a la diosa era haciendo el sexo. Así que había 1000 sacerdotisas, adoradoras o servidoras de Afrodita. Saben que Afrodita era la famosa diosa del amor. Y venían de todas partes a parrandear y a adorar a Afrodita haciendo el sexo allí. El apóstol Pablo dice que en la iglesia de Corinto había 3 grupos. 2 en la iglesia y 1 fuera de la iglesia, que no eran miembros de la iglesia. En Corinto había un grupo que no tenía nada que ver con Dios, le llama el hombre natural. Pero había otro grupo que eran cristianos fieles, le llama los espirituales. Y había un tercer grupo que habían sido espirituales, pero ahora eran carnales. ¿Quieren que lo leamos? Primera de Corintios capítulo 2. Recuerde que estamos hablando de apartado del mal. Primera de Corintios capítulo número 2. Esto es muy importante porque lamentablemente, posiblemente, valga la redundancia, algunos de nosotros caen en uno de estos grupos. Primera de Corintios capítulo número 2, dice el apóstol Pablo, versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántos grupos hay? 3. Número 1, los naturales que no tienen nada que ver con Dios. Y dentro de los espirituales, el segundo grupo, existe un tercer grupo llamado ¿cómo? Los carnales. Son espirituales, fueron espirituales, pero ahora tienen sus propios planes. Viven como carnales. Mi pregunta, ¿y esos carnales podrán gritar: este es nuestro Dios, leemos, pero Dios nos salvará? No. ¿Necesitan ser cambiados? Sí. Una pregunta, ¿verdad que posiblemente entre nosotros hay algunos cristianos carnales? Sí. Mejor voy a cambiar la pregunta. ¿Verdad que entre nosotros tal vez hay algunos cristianos espirituales? ¿Verdad que esa sería más correcta la pregunta, verdad? Sin ofender a nadie. Sin ofender a nadie, ¿verdad? Muy bien. Cuando bregamos con la frase apartado del mal, vemos entonces que quien está diciendo la frase es Dios. Quien está haciendo la recomendación es Dios. Quien está diciendo el concepto es Dios. Quien está señalando a Job es Dios. Ahora, ¿qué significa apartado? ¿Qué significa aforizo? ¿Cuál es el valor de esta frase? En Gálatas capítulo 1, versículo 15, se refiere a la acción divina al apartar a ciertos hombres para la obra del Evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 15, Pablo fue apartado para el Evangelio, fue separado para el Evangelio. Dios lo escogió para predicar el Evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo número 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, alabado sea Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que queremos decir es: si usted está apartado para Cristo, usted logrará la santidad. Su vida estará separada, apartada de las cosas que ofenden a Dios, de las cosas que señalan a Cristo. Usted estará en el mundo, pero no estará viviendo las cosas que tiene el mundo. Usted estará dentro de la gente, pero no hará esas cosas que la gente hace.
en la vida suya se notará algo distinto, algo nuevo, algo diferente, como se notó en la vida de Job. Número 2, las personas que han sido apartadas tienen que ver con el juicio divino sobre los hombres. San Mateo capítulo 13, versículo 49. Dios apartará unos de otros. Y esa es la idea del verbo aforizo. San Mateo capítulo 13, versículo 49, dice lo siguiente: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles. ¿Y qué harán los ángeles? Apartarán a los malos de entre los justos. El cristiano que es santo, el cristiano que está disfrutando de la santidad, el cristiano que está apartado del mal, la gente lo ve y lo conoce, porque sus palabras son distintas, porque sus expresiones son diferentes, porque su vida es diferente. La gente sabe que es diferente. Los malos no se le quieren acercar. Los bandidos y sinvergüenza no quieren diálogo con él o con ella. Se sienten reprendidos con su sola presencia. No se sienten cómodos compartiendo con esa persona. La santidad tiene un precio, hay que pagarla. Posiblemente sea la soledad. Pero qué lindo estar acompañado de los ángeles. Qué lindo es estar acompañado de Dios. Qué lindo tener aroma del cielo en tu vida. Qué lindo es caminar por la tierra con la mente en el cielo. ¿Dónde viviremos la eternidad? En el reino de los cielos. No es parecernos cada vez más al mundo en que vivimos, es ser distinto del mundo en que habitamos. Y entonces la gente lo notará, porque el brillo de la presencia de Dios te hace diferente, te hace distinto, ¿sí o no? O no te dice la gente en la oficina: usted es cristiana, usted es cristiana. ¿Qué es lo que están mirando? Están mirando el reflejo de la presencia del Señor, ¿o no? Cuando en realidad caminamos cerca de Dios, terminamos oliendo como Él huele, pareciéndonos a Él. Es como esos perfumes caros, que cuando la persona lo tienen, entran, todo el mundo queda perfumado, ¿sí o no? Hay unos perfumitos que son caros y uno termina oliendo. Ah, espérate, hay otro perfume peligroso también. Precisamente esta semana fui a visitar a una señora en una situación ahí con su esposo, y cuando llegué estaban cocinando. Mamacita linda. Oye, le estaban poniendo tanto sazón a esa cosa. Y estábamos hablando en la sala y en la cocina que estaban con el chirirí ese. Entonces la señora viene para atenderme y el novio siguió con el chirirí. Ay, mamacita, cuando terminé mi reunión, mi cita y mi conversación, que sé, y entro al carro, huelo a ese sazón. Digo, pero llegué a mi casa ensazonado. Le digo a oye, pero no te huele a sazón. Dice, ¿dónde tú andabas? Me ensazonaron, compadre. ¿No le parece que si estamos en la presencia de Dios, la gente sentirá el aroma y el perfume de la fragancia de Dios? ¿Eso es lindo o no es lindo? Y hasta el diablo se espanta cuando tú tienes ese perfume, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Los jóvenes necesitan ese perfume? Y nosotros también. Y los viejos Bueno, pónganse de acuerdo ahí, yo no me voy a meter en esos problemas. Número 3, aforizo tiene que ver con la separación de los cristianos de los incrédulos. Hechos capítulo 19, versículo 9. Es un problema de ustedes. Hechos 19, 9. Aforizo, separado, apartado. Dice Hechos capítulo 19, el versículo 9. Pero enfureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, ¿qué dice allí? Se apartó Pablo de ellos, ¿y qué dice? Y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Oye, pero ¿qué es lo que hace ese muchacho, esa muchacha, tan amarrado, tan aferrado a esa persona que odia al Señor, que maldice a Dios y no tiene nada que ver con las cosas del Señor? ¿Cómo es posible que la luz y la tiniebla anden juntos? Aforizo tiene que ver también con la separación de los incrédulos de los creyentes. Hay incrédulos que no soportan tu vida y prefieren mejor separarse de ti. No toleran tu honestidad, no toleran tu limpieza, tu santidad. ¿Pero qué es lo que te pasa a ti? Pero tú eres ridículo. ¿Se lo dicen o no se lo dicen? ¿Sí o no? Sí. Y usted, para no ser ridículo, va y se mete en el problema.
Dice en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 6, versículo 22. Mira lo que dice. Lucas 6, 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. ¿Y qué dice? Y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados son si los malos se separan de usted. No te soportan, no toleran tu santidad, no toleran tu consagración, no toleran tu vida. Entonces ellos se separan de ti. Y número 5, aforizo tiene que ver con la separación de cristianos apartándose de sus hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 12. Pablo le ala las orejas a Pedro. Y entonces debemos tener cuidado con apartarnos de los hermanos para aparentar una cosa que nosotros no somos. Gálatas 2:12. ¿Se acuerdan de Pedro? Job estaba apartado del mal, es decir, unido al bien, es decir, unido a Dios. Cuando Dios dice que Job es un hombre apartado del mal, veamos ahora el otro lado de la moneda de en qué posiblemente estaba pensando Dios. Mire qué cosa linda. Y aquí viene la parte más hermosa de esto que estamos trabajando. Primera de Pedro capítulo 3 versículo número 13. Mire qué cosa rica. ¿En qué posiblemente estaba pensando Dios? Primera de Pedro capítulo 3 versículo número 13. Me encanta esta parte. Primera de Pedro 3:13. Dice el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Alabado sea el nombre de Dios. Si el daño te llega porque eres fiel a Dios, dice el apóstol Pedro, bienaventurado eres. ¿Hizo mal Jesús? ¿Hizo algún daño Jesús? No, jamás. ¿Sufrió Jesús? Sí, claro. ¿Los apóstoles casi todos murieron como mártires? Bendito sea el nombre de Dios. Así que si por causa de la justicia tú sufres, alabado sea Dios. Pero si por poca vergüenza sufre, querido, ya es otra historia. En el libro de Salmos, capítulo 37, el versículo 27, mire usted lo que dice en relación a esta experiencia apartado del mal. Salmo 37, 27. Una cosa es lo que los hombres dicen de Dios y otra cosa es lo que Dios le dice a los hombres. He preferido decirle a los hombres lo que Dios dice y no contarle a los hombres lo que los hombres dicen de Dios. Ojalá hayan entendido ese trabalengua. Dice el versículo 27, apártate del mal y haz el bien. ¿Y qué dice ahora? Y vivirás para siempre. ¿Por qué hacer el mal? La persona que está apartada del mal, entonces hace el bien. La persona que está apartada del mal, entonces muestra el bien. La persona que está apartada del mal, entonces está cargada de bien. La persona que está apartada del mal rompe la cadena del mal. Es interesante cómo personas que jamás pensaron en ser cristianos, jamás pensaron en entregarse al Señor, sencillamente vinieron una noche y escucharon un sermón y su vida fue completamente cambiada. Personas que no tenían nada que ver con Dios, ni con fe, ni con religión, ni con Biblia, ni con nadie. Al contrario, criticaban la iglesia, criticaban los pastores, criticaban todo lo que fuera religioso. Y de repente comenzaban a oír los sermones y terminaban llorando, lloroso y convertido completamente a la fe de Jesús. Hay tantas historias que me gustaría contarle de personas que yo no conozco, nunca he visto su cara, pero han escuchado los sermones y llaman a casa. Un camionero que había estudiado teología, tenía 21 años fuera de la iglesia y sin ningún plan de volver a la iglesia, furioso, incómodo, molesto. ¿Se han dado cuenta que hay cizañas que el diablo trae a la iglesia y las usas muy bien para hacer que gente sincera se vayan de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Podemos hablar claro, ¿verdad? Así que esos pichones de demonio que el diablo trae, su trabajo es espantar a los que el Señor quiere que se salven. Y a este infeliz le pasó una de esas. Un pichón de diablo de adentro lo espantó para afuera. Lo curioso es que esos pichones de demonio no se quieren ir. Su trabajo es estar adentro para hacer daño. Yo no he dicho eso, lo dijo él. Mejor sigamos con la historia. Un día me llama alguien a casa. Buenos días. Digo, buenos días. ¿Podría comunicarme con el pastor fulano de tal? Digo, para servirle. ¿O es usted? A su orden. Y empieza a llorar este hombre. Un hombre llorando, ¿qué le pasó aquí?
Y entonces me dice, ay pastor, no sé cómo agradecerle lo que usted ha hecho en mi vida. Mire, estoy llamándolo porque quisiera ir allá a su iglesia para que me bautice. Le digo, espere un momento, ¿y dónde está usted? Ah, yo estoy en Dallas. Digo, ¿y no hay pastor ahí en Dallas que lo puedan bautizar? Dice, sí, claro que sí, pero digo, no. Bautícese ahí donde usted está. No tiene que venir por aquí a buscar nada. Dice, no, pero yo quiero agradecerle. Digo, ya, pues ya me agradeció, no se preocupe, bautícese allá. Digo, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que le pasa? Y empezó a contarme su historia. Llegué a la casa de mi hermana y encontré un estuche de sermones. No sé cuánto han visto los estuches de sermones que regalamos. Son unos estuches bien bonitos. Si ustedes quieren traerlo para regalarlo aquí, con mucho gusto, lo pueden traer y se lo regalamos aquí. Ya hablamos después de los regalos que Y entonces él le dice, ¿y esto qué es? Y mi hermana me dijo, son unos sermones. Y como él es camionero, viajando horas y horas, se lo llevó, compadre. Y después que oyó su musiquita y después que oyó todas sus cosas, dice, déjame ver qué es lo que esto dice. ¡Pah! Y puso el primero. Parece que el espíritu venía ahí al lado esperando que él terminara de oír su música. Cuando puso el primero, el Señor se remangó la manga y le entró con las dos manos limpias. Tuvo que parar el camión para ponerse a llorar. Y de repente lavó en lágrimas todos esos años lejos del Señor. Cosa rica. Porque dio su recorrido de ir a esos sermones no sé cuántas veces. Le preguntó, ¿dónde están los otros sermones? Fin de la historia. Ahora él tiene una máquina, él copia sermones y los reparte por todas partes. Pero ya está en la iglesia con su esposa y su familia. Y con lágrimas dice, yo no tengo cómo pagar. Le digo, no me tiene que pagar nada, los sermones son gratis, todos los regalamos. Yo quisiera, digo, usted no quiere nada, amigo. Sí, yo quiero conocer, digo, usted no me tiene que conocer. Si me conoce, se arrepiente, compadre. Creo sinceramente que Dios está detrás de todo esto. Y creo que esto es obra de Dios. Y a Dios hay que darle la gloria. ¿Quiénes estarán en la presencia de Dios? Estos dos salmos son mi comida cada día. Salmo capítulo 15. Recuerde que estamos hablando de la santidad. Estamos hablando de Job, que fue recomendado por Dios. Estamos hablando de lo que significa estar apartado de demás. Salmo 15. Salmo 15, versículo 1. Por favor, lean ese salmo todos los días. Jehová, dice el salmista David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Podemos identificar a las personas que están siendo santificadas? Sí, Señor. ¿Podemos identificar a los que están logrando la santidad? Sí, Señor. Aunque la santificación es un proceso que dura toda la vida, la gente nota, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, la gente nota cómo la persona va cambiando cada vez más a la semejanza de Cristo Jesús, ¿sí o no? Y usted mismo lo puede notar. Usted sabe si se está siendo santificado o no. En verdad, nadie mejor que usted y Dios sabe lo que está pasando. Usted sabe qué máscara se está poniendo, o si ya se la está quitando. ¿Sí o no? Sí. Hay una nota distintiva en los que están siendo santificados. Son aferrados a la oración. Son aferrados al estudio de la Biblia. Y tienen un supremo interés por la salvación de los demás. Usted es imposible estar en comunión con Dios y ser indiferente a la salvación de los demás. Oiga, ¿no le parece que deberíamos orar en este momento para que comience el proceso en nosotros? Gente con años y años en la iglesia y están como la puerta que va y viene. ¿Y qué relajo es? Ahora, la pregunta que siempre me he hecho desde que llegué a la iglesia cuando era un adolescente: ¿cómo se puede ser cristiano tan estático? Cuando llego a un distrito, a una iglesia, a mí me gusta revolucionar la cosa. Digo, por si Jehová está aquí tiene que cambiar esta cuestión. Ahora la iglesia donde estoy la estamos convirtiendo en un estudio de televisión, a toda la iglesia. Y me dice uno de los amigos: pastor, pero no tenemos dinero. Digo, qué bueno que no tienen dinero. Vamos a tomar un voto en la junta entonces. Como no hay dinero, vamos a tomar por lo menos el voto. Y tomamos el voto de cambiar todo.
Digo, bueno, ya tenemos un voto. Dice la tesorera, pero no hay dinero. Digo, el dinero no es lo que me preocupa, me ocupa tomar el voto, porque esta iglesia es del Señor. Amén. Tengo buenas noticias. Los bancos fueron cortados a la mitad, retapizados, precioso. La alfombra ya está cambiada, color vino. La plataforma la desbaratamos, la hicimos nueva, más alta, más hermosa. Ya pusimos arriba el asunto del sonido. Esta semana pasada, ayer estaban pintando todo, hicimos columnas bonitas, preciosas. Ya Esther está haciendo los arreglos florales y la estamos convirtiendo en un estudio de televisión. ¿Saben para qué? Para que los sermones que se prediquen de ahí se vayan a todo el mundo. ¿No es para la gloria de Dios? ¿Tiene Dios crisis o déficit? No. Pero los hijos de Dios sí. El problema es que no conocemos a nuestro Dios. Salmo 24. Perdonen que le esté dando tan duro, pero esto es recién el comienzo. Lo más duro viene ahora. Dice el versículo 3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Estará Job en ese grupo? Sí. ¿Debe estar usted en ese grupo? Sí, Señor. Por eso estamos aquí ese fin de semana. No me diga que usted después de este fin de semana va a seguir siendo la misma persona. No tiene sentido. Mire, si después de este fin de semana tiene que cancelar su amistad con todos sus amigos, rómpala hoy. Si tiene amigos que no te ayudan, déle layoff. ¿Qué me importan mis amigos? Me importa Jehová. ¿Cómo la gente quiere ser tan amiga de los demás cuando está rompiendo su relación con Dios? He tenido sueños tan lindos con los ángeles. Cuando llegué a la iglesia de Gasco, que era un adolescente, era tan tonto, pero tan tonto, que creí todo lo que dice la Biblia. Me dice, tan tonto. Mi mamá me dice que era estúpido. Pero la estupidez más grande fue que empecé a soñar con ángeles. Y la estupidez más grande es que empecé a soñar con mi Señor. Y la estupidez más grandota era que empecé a vivir en su presencia. Y he decidido seguir siendo un estúpido. Otros que eran muy sabios ya no están ni siquiera en la iglesia. Y Rosalba sabe. Y en esta vida tan estúpida que he vivido, he tenido momentos tan lindos con los ángeles. Lo que la Biblia dice, ¿es verdad o no lo es? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted no lo cree? Sí. ¿Usted no lo cree? Si lo creyéramos ciertamente, si lo viviéramos ciertamente, nuestra vida sería otra cosa. ¿O no? Sí. Yo no creo que ustedes vinieran aquí a perder el tiempo. Yo vine a decirles la verdad. Los ángeles son más reales de lo que pueden imaginar. Están aquí con nosotros. Estaban anoche también. Y lo que algunos no creen es que estaban presentes en aquel lugar. Ellos están aquí. Tienes que orar mucho, Andrés. Algunos tienen el corazón muy duro. Y algunos no vinieron con buenas intenciones. Señor, ese desayuno debe estar bien sabroso esta mañana. Sí, pero tú no puedes comer. Qué lamentable, qué penoso es cristianos con corazones seculares. Qué vergüenza. ¿Y a usted parece que le gusta el chisme? Cuando hablé de esas cosas se quedaron calladitos. Sigue así. Déjense de chisme, déjense de ser chismosos. Isaías capítulo 33. Me voy a seguir, ¿no? Versículo 14 al 17. Apartado del mal. ¿Qué significa apartado del mal? Isaías capítulo número 33, versículo 14 al 17. Yo le ruego, por favor, ponga mucho cuidado en esto. No viva vidas cristianas comunes y corrientes. Isaías 33, versículo 14, dice: los pecadores se asombraron en Sión. ¿Y
¿Qué sigue diciendo? Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora viene la pregunta del profeta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y dice el profeta: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Alabado sea el nombre de Dios. Es hermoso en los sueños cuando uno habla con los ángeles. Apúrate, Andrés, apúrate. ¿Y por qué más puedo yo hacer? Si la gente no quiere trabajar, todo el mundo está ocupado detrás de sus negocios y sus conveniencias. Nadie sabe y se imagina lo apurado que están los ángeles en buscar las almas que se están perdiendo. ¿Y nosotros? Dios siempre ha tenido un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo especial. Amén. Levítico 20:26, la nación entera. Éxodo 13:12, los primogénitos. Números 15:20, los primeros frutos. Números 8:11 al 14, los levitas para el sacerdocio. Algo apartado, algo especial, algo que pertenece a Dios. En la Septuaginta, la versión griega de la Biblia, los pasajes que acabamos de mencionar, Número, Levítico, etcétera, significa la palabra apartado ofrecer, presentar, dedicar y apartar. Son expresiones que se traducen a partir del término griego aforizo, el cual Pablo empleó al afirmar que él mismo había sido apartado. Dios quiere tomarte a ti, querido joven. Dios quiere tomarte a ti, querido adulto, y hacer de tu vida algo tan especial que la gente note que tú estás apartado del mal, que estás viviendo en un mundo donde Satanás es el príncipe, pero tu príncipe es Jehová de los ejércitos. Amén. Que tú eres en este mundo un ciudadano del reino de los cielos, que tu ciudadanía no es de la tierra, que tu vida, tu ser refleja la presencia, la persona, la belleza, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que tú eres sencillamente un embajador real de allá, de allá arriba, del reino de los cielos, que está caminando por esta tierra para recoger los hijos del Señor que Él pronto vendrá a buscar. La gente notará que eres distinto. La idea del Antiguo Testamento de apartado se refleja en Isaías capítulo 43, versículo 7. Mire lo que dice Isaías 43, 7. Y aquí vamos terminando. Dice el versículo 7, ¿qué cosa? Todos los llamados de mi nombre, ¿cómo dice? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todo lo que nos llamamos del nombre de Cristo, Dios nos hizo para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Donde quiera que nosotros lleguemos, Dios manifestará su gloria. Si somos estudiantes, la gloria de Jehová. Si somos empleados, la gloria de Jehová. No importa lo que seamos, mostraremos en nuestra vida la gloria de Jehová. Y esa gloria de Jehová son las virtudes de Jehová, son los perfiles de Jehová, son las características de Dios. Cuando nos conozcan, las personas se interesarán en conocer a nuestro Dios. Jim era mi compañera de estudio, una vietnamita que no había oído nunca hablar de Jesucristo, ni de la Biblia, ni de nada religioso. Y recuerdo un día que estábamos así sentados, ya teníamos sentados juntos como 4 meses. Y en el mal inglés que hablábamos los dos, me pregunta ella, sí, porque yo no hablo el idioma de ella, ella no habla español. Me dice ella, Andrés, digo, dime Jim, ¿todos los cristianos son así como tú? Digo, no, son mejores que yo. ¿Ah, sí? Digo, que abre los ojos, digo, sí, yo soy de lo peor que hay. ¿Ah, sí? Y ella se queda sorprendida. Dice, ¿ah, sí? ¿Y quién es ese Jesucristo? Digo, ¿y Jim, quién te habló de Jesucristo? Y se ríe. Me dice, cada vez que tú abres la boca, dice, ay Jesús, ay Jesús. Y empecé a hablarle a Jim de Jesucristo. Y entonces siempre me preguntaba,
¿Y es verdad que los cristianos son mejores que tú? Sí. ¿De verdad, Andrés? Sí. Y una mañana, sentado del ladito, Jim me mira y los ojos se le llenan de lágrimas. Y le pregunto, Jim, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Dice, porque si los cristianos son mejores que tú, entonces ¿qué hacen ustedes aquí viviendo aquí? ¿Por qué no se van a donde está Jesús? Digo, el problema, Jim, es que queremos llevar más gente y queremos que tú vayas también. Dice, sí, yo puedo ir. Digo, sí. Dice, pero yo no conozco a Jesús. Digo, eso es lo que estoy tratando de intentar de enseñártelo. Dice, él es morenito. Pues mira qué problema, Deuteronomio capítulo 26. Aquí terminamos esta parte con un par de preguntas. Terminamos esta parte para comenzar la otra parte, ¿verdad? Deuteronomio, sí, porque la otra parte no se van a salvar, es así de dura, compadre. Entonces, esto es la entrada. Deuteronomio capítulo 26. ¿Por qué Dios quiere nuestra santidad? ¿Por qué Dios quiere que logremos la santidad? ¿Cuáles son los planes de Dios? Dice Isaías 43:7 que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese versículo es profundo. Deuteronomio 26. Mire qué cosa linda dice aquí la palabra de Dios. Versículo 17. Por favor, ponga atención. Dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. ¿Y qué dice ahora? Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. ¿Qué dice ahora? De su exclusiva posesión, como te lo ha prometido. ¿Con qué fin? Para que guardes todos sus mandamientos. ¿A fin de qué? De exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo, ¿cómo dice? Santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría ser de ese pueblo santo de Dios? Una cosa, sinceramente, ¿le gustaría a usted, donde quiera que usted vaya, saber y sentir la presencia de Dios con usted? ¿Le gustaría eso? Oiga, ¿le gustaría ser tan amigo de Dios que pudieran hablarse todos los días? Eso debe ser sabroso, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios es real o no es real? ¿Me dejan contarle algo que ustedes no lo van a creer? ¿Le doy? Aunque no lo crean. Aunque usted no lo crea. ¿Es real Dios? ¿Está interesado en comunicarse con sus hijos? Lo interesante del libro de Job es que define los conceptos equivocados que la gente tiene de Dios. Hasta el mismo Job no conocía a Dios. De oída te había oído, mas ahora te vieron mis ojos. Nos han enseñado muchas cosas acerca de Dios, pero una persona no se la conoce hasta que se conoce a la persona. He llegado a muchos lugares donde me dicen, ¿y usted es el pastor Porte? Le digo, sí. Y dice, yo he oído mucho sus sermones, pero yo no lo imaginaba así. Le digo, lo imaginaba bajito, sí, panzuito, sí, feíto, sí. Digo, mire cómo soy, blanco y rubio con los ojos azules. Eso sí, en ellos se reían. No, yo lo dije, no, estaba diferente, yo pensé que era diferente. Un día llegué a una iglesia en una parte del mundo, y llego y me siento ahí entre la gente. Y habían dos hermanas dialogando. Dice una, ¿tú lo conoces? No. Yo tengo sermones de él desde el año tal, y están hablando las dos mujeres. Y me giran y me dicen a mí, ¿y usted también vino a ir al predicador? Digo, sí, claro que sí. ¿Y usted lo conoce? Hace tiempo conozco yo al tipo ese. ¿Y cómo es? Un morenito. ¿Es morenito? Sí. ¿Y qué más? Feo, narizón. Dice, no, ¿y es verdad que usted lo conoce? Claro, yo lo conozco hace muchos años. Creo que nos criamos juntos. No me diga. ¿Y cómo es? Y empecé a contarle al tipo ese todo lo que yo sabía. Y la hermana gozándose con el chisme, pero gozando de verdad. Al rato me paro y me voy. Y cuando me paro allá arriba,
Le digo, oye, mis dos hermanas allá de la esquina que estábamos chismeando. Y yo bajo la cabeza. En las dos chismosas más grandes de la iglesia. Domingo en la mañana. Temprano en la mañana. A mí me gusta Dios porque yo nunca he podido predicar un sermón de que triste o amargado. Ay, no. El gozo del Señor mi fortaleza. He vivido experiencias muy interesantes en los funerales. He tenido problemas con los funerales. Es que se me olvida que hay un muerto atrás siempre. Y en medio del sermón se me olvida y me han pasado muchas cosas. Era un domingo en la mañana, el desayuno lo servían a las 7 de la mañana. Si el pastor no va a estar por ahí, sabe de lo que estoy hablando. En la capilla, en la universidad nuestra. Vivíamos allá abajo, cerca de la cafetería. Y como el internado se llenó de alumnos, entonces el preceptor nos pidió que nos fuéramos a vivir allá con un grupo y me dijo, por favor, porque tú los atiendes, tú te encargas, tú te haces bonito. Ok. Ese domingo temprano digo, hey, vamos a desayunar. Todo el mundo se levantó y después que salieron uno por uno, me quedé atrás, venía cerrando. Y cuando había una aula de clase de la Facultad de Agronomía en ese salón, y voy cruzando el salón. Y entonces eran las 7:15 de la mañana. Me dice el don, oye Andrés, vamos a hablar un ratito. ¿Cómo no? Me siento en una silla de esa butaca de recibir la clase. Y recuerdo que puse los brazos encima de la meseta y la cabeza encima de mis manos y comenzamos a hablar. Qué cosa linda. Y empecé a llorar. ¿Te has dado cuenta que todas las personas me piden que los entienda? Y yo los entiendo. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo me sentí cuando vi a Jesús clavado en la cruz? ¿Ha intentado alguien entender cómo yo me sentí? ¿A quién podía yo hablar de mi dolor? Y yo empecé a llorar. Así siguió el diálogo. Al rato oigo a mi novia en ese tiempo, que ahora es mi esposa, pero sigue siendo mi novia. Gordo, gordo. Los que me conocen desde el principio saben que yo era bien gordo, bien flaco. Y me despierto y veo todo así brilloso, todo y me quito las lágrimas de los ojos, voy al baño, me sacudo la nariz, me lavo la cara y salgo. Y entonces me dice ella, ¿qué te pasa? Digo, a mí no me pasa nada. Y me dice, pero ¿y por qué tú no fuiste al comedor? Digo, no, lo que pasa es que hace un ratito el Señor me dijo que quería hablar conmigo y estábamos hablando. Dice, sí, dice, sí. Dice, pero ¿por qué no fuiste a desayunar? Digo, ¿cómo que no fui a desayunar? ¿Tú no me sacaste el desayuno? Dice, sí. Digo, entonces vamos. Dice, ¿qué vamos para dónde, gordo? Si hasta la comida te la saqué. Digo, ¿qué? Dice, sí. Digo, ¿cómo? ¿La comida? Dice, ¿qué hora tú crees que es? La 1 de la tarde. Y la muchacha de la cafetería me dijo que ni fuiste a desayunar ni fuiste a comer. Y yo vine a ver si tú estabas enfermo, si te pasaba algo. Digo, tú estás relajando. Dice, mira la hora. En la presencia de Dios el tiempo no cuenta. ¿Saben lo que le digo a la gente? A mí no me importa que no lo crean. Yo fui que lo viví. Dios viene a buscar personas que caminan con Él. Hay muchos que se llaman cristianos y no son nada. ¿Dónde está el Dios que tú crees? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste? En la época en que decían que Dios había muerto, se acerca un estudiante en la universidad al doctor Graham, Billy Graham, y le dice, doctor, doctor. Y entonces le dice el pastor Graham, dígame, ¿sabe que Dios ha muerto? Y le dice el pastor Graham, sí, sí.
Qué raro, dice. Si esta mañana estaba hablando con él. Cosa chula, mamacito lindo. ¿Le gustaría a usted ser amigo así del Señor? ¿Quiere Dios amigos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Yo no sé quién se inventó que Dios se fue tan lejos que ya no tiene relación con sus hijos. Yo termino con una pregunta. ¿Te gustaría hoy comenzar una amistad con Dios? ¿Te gustaría ser su compañero? Sí. Me gusta, iba para Nueva York a dar una campaña y en el camino le dije, Señor, si yo llego a Nueva York y no está lloviendo, pienso que la campaña no va a funcionar. Yo quiero que llueva. Me fascina llegar a un lugar en que esté lloviendo. Y recuerdo cuando íbamos llegando a Nueva York que se nubló y cuando el avión comenzó a aterrizar empezó un aguacero y dijo, amén. Y llovió. Y puedo contarle tantas cosas. Yo pregunto principalmente a los jovencitos, ¿les gustaría conocer a Dios? ¿Les gustaría ser amigos de Dios? ¿Les gustaría que escogiera tu novio o tu novia? ¿Sí o no? Te apure que el Señor no se equivoca. ¿Te gustaría estar en pie conmigo en este momento? Diciendo, yo quiero ser amigo de Dios. Aforizo significa apartado. Apartado para Dios, apartado del mal. Significa separado del mal. Significa que ahora estás viviendo una vida que no es tuya, que no te pertenece. Significa que ahora estás envuelto en el círculo de Dios, en la atmósfera de Dios, en el ambiente de Dios. Significa que ahora tienes tu mente puesta en las cosas del cielo. Significa que ahora la gente que te conoce, la gente que te trata, no te escucha a ti, oye las palabras del Espíritu a través de ti. Significa que ahora hay un perfume nuevo, una fragancia nueva en tu vida. Significa que ahora, a través de ti, Dios ama a sus hijos y les sirve. Y eso es la experiencia de la santidad. Cuando la gente puede percibir la presencia de Dios contigo. Yo quisiera atreverme a más este momento. ¿Hay entre nosotros alguna persona que en el pasado caminó de cerca con Dios, pero por alguna razón que no nos interesa explicar, sabe que ha estado lejos de Dios y necesita nuevamente retomar ese camino que descuidó y esa relación amorosa con el Señor que posiblemente está desapareciendo? Hay por lo menos una persona en esa situación esta mañana. Alguien que estuvo cerca de Dios y se fue lejos. Allí veo una mano. ¿Hay alguien más en esa experiencia? Allá veo otra mano. ¿Hay alguien más que sabe que estuvo cerca de Dios y que ahora se ha ido lejos y lejos? Y a veces ya ni se ve dónde fue la última vez que estuviste cerca de Él. Es fácil esconderse delante de la gente. Es fácil avergonzarse de lo que la gente puede ver. Y mucho más cuando te están grabando y eso lo va a ver el mundo entero. Vi 2 manos levantadas. No se preocupen, veo 3 manos levantadas. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Veo 4 manos levantadas. Yo no lo voy a hacer pasar al frente, no se preocupe. Una cosa sí le pido este fin de semana. Asegúrese de Dios. Usted puede engañarse a sí mismo por un tiempo. Puede engañar a los demás por mucho tiempo, pero nunca va a engañar a todo el mundo todo el tiempo. Pongámonos claro este fin de semana. O somos, no, tranquilo, o somos. Dios no conoce fracaso. ¿Encontraron la ovejita perdida? ¿Sí o no? ¿Encontraron la dracma perdida? ¿Vino el hijo pródigo? Dios no conoce fracaso. El fracaso en el pueblo de Dios existe porque los hijos de Dios no regresan al Señor. Pero Él está con los brazos abiertos esperando a todos sus hijos. Si regresan, el Señor resuelve. ¿Cuánto quisieran regresar a las manos del Señor? Querido Padre Celestial, con nuestras manos levantadas, decidimos regresar a usted para ser apartados del mal. Rompa con la espada de su espíritu las cadenas que Satanás ha puesto sobre nosotros. Libera y liberte nuestros pensamientos, nuestra mente, de los engaños y las trampas del mal. Haga, Señor, que seamos apartados para el bien. Como Job, considérenos sus hijos. Háganos, oh Dios, fieles a sus principios
y que nada ni nadie nos aparte de usted. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.